Bueno, como haciendo una introducción a lo que es nuestro texto, y porque quizás algunos nos han acompañado la serie de predicaciones, Jesús está a la mitad más o menos de la predicación que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña, que es el sermón más grandioso ya predicado algún día. Y el Señor Jesús arrancó en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, hablando sobre las bienaventuranzas, que son la característica de aquellos que son transformados. Ellos no son transformados porque tienen esa característica, sino que tienen esa característica porque fueron transformados. Luego de hablar sobre estas personas que son pobres en espíritu, que tienen hambre y sed de justicia, que lloran por los pecados, Jesús habla sobre la justicia del reino. Y Jesús habla una serie de cosas que oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces empieza a explicar paso a paso cómo es la justicia del reino. Y desde el versículo 1 del capítulo 6, Jesús está hablando sobre cómo el discípulo pone esas obras de justicia y esa vida de justicia en práctica. Y Jesús usa tres cosas, tres prácticas que están asociadas a la religión, en el buen sentido de la palabra, una vida de devoción a Dios, pero que tales prácticas pueden ser utilizadas no para estar devotos a Dios, sino para una devoción propia, para nosotros mismos, para nuestro orgullo y para un tipo de ostentación espiritual o una ostentación de la justicia. Nosotros hemos hablado sobre la limosna, también hemos hablado sobre la oración en las últimas dos predicaciones y hoy toca hablar sobre el ayuno, que de las tres quizás sea la menos escuchada, la menos hablada y que por eso quizás sea una de las más importantes para hablar, porque cuando no sabemos algo o no escuchamos mucho, cada uno tiene su propia interpretación y quedamos así como si todo está bien, pero la palabra tiene algo para orientarnos. Así que vamos a leer otra vez Mateo 6, del 16 al 18 y vamos a hacer una oración y arrancamos con todo lo que conlleva ese tema. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Oremos, cortito. Señor, así como dice tu palabra, enséñanos, Señor, a contar nuestros días, para que reconozcamos que somos polvo, Señor. Que esta enseñanza, Señor, y este tema del ayuno pueda recordarnos eso, Señor. Cuán frágiles somos y cuánto necesitamos de ti. Ayúdanos a comprender ese tema, ayúdame a hablar de la manera más simple y práctica posible y que mis hermanos también puedan comprender. Esa es mi oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, no sé a cuánto le gusta la mitología griega, o quizá algunos tienen prejuicios con la mitología griega, pero bueno, en la mitología griega hay un mito que es el mito de Eresictón. No sé cuántos conocen, pero Eresictón era un tipo, un rey de Tesalia, y era alguien muy soberbio, alguien muy codicioso, no respetaba nada, y en un momento se le dio las ganas de construir algo en su palacio, algo con una madera buena. Y bajo advertencia, que no debería hacerlo, él fue a un bosque que era dedicado a otro dios para tallar árboles que estaban ahí. Y avisaron que él no debería hacerlo, pero aún así lo quiso hacer. Y eligió el árbol más grande y lo talló. Y mientras tallaba el árbol, la historia, la mitología cuenta que sangraba ese árbol. Y bueno, por consecuencia a su acción, él sufre de una maldición. Y la maldición de Eresictón era tener hambre insaciable. Y él comía
comía y seguía teniendo hambre. No solo eso, sino que se adelgazaba cada vez más cuando comía. Y él empezó a gastar el dinero de la familia, su propia riqueza, era un rey, en todo para saciarse, con banquetes y banquetes, y no se saciaba. Llegó al punto de vender la propia hija a otros dioses, para con ese dinero intentar saciar el hambre. Y la hija, que tenía un don y podía como disfrazarse, cambiar su forma, escapaba y volvía al papá por amor al papá, y él seguía vendiendo la hija para poder saciarse. La historia termina que él no puede saciar ese hambre y él termina su vida devorándose a sí mismo, miembro a miembro, hasta que desaparezca. A mí me pareció bastante fuerte esa historia, que es comer, comer, comer y no saciarse. Ese es el mito de Eresictón. Y es un mito, no es una historia verdadera, no existió ese personaje, pero la mitología trae también algunas enseñanzas. Y ese hambre de Eresictón es algo que la Escritura habla también sobre nosotros. Que dentro de nosotros hay un deseo, un hambre que nosotros no logramos saciar nunca. Y que nosotros seguimos buscando cada vez más saciar eso. Es un deseo no de comida, sino que un deseo de sentirse importante. Es un deseo de ser aprobado por algo o por alguien. Es un deseo de sentirse amado. Es un deseo de sentir que mi vida de alguna manera valió la pena, que mi vida está justificada por alguna razón y que vale la pena. Y para encontrar eso, nosotros nos dedicamos, y eso siempre hablamos acá, a una carrera. Y pienso que con la carrera que voy a tener ese hambre saciada. Y no. Yo entonces busco dinero, porque si yo tengo quizás una posesión, tengo una casa, tengo algo, mi casa propia, no voy a pagar alquiler, entonces ahí sí, hambre saciada. Y no. Quiero estatus. Y no. Nosotros alcanzamos lo que queríamos y seguimos con hambre y queremos algo más, un poquito más. Nunca estamos satisfechos. Tenemos ese hambre de aprobación por detrás. Hay una cita que a mí me gustó mucho que dice que nosotros usamos el dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para ser aceptados por personas que no nos importan. Usamos el dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para ser aceptados por personas que no nos importan. Y esa es nuestra realidad. Esa es la realidad afuera, pero también es la realidad acá adentro. Porque el Señor Jesús, desde el versículo 1, como comentamos al inicio, habla cómo nosotros podemos usar de nuestra relación con Dios, de nuestra devoción con Dios, no para adorar a Dios, sino para intentar saciar un hambre nuestro, de atención, de ego. Y usamos la devoción para alimentar eso. Entonces tocamos trompeta cuando damos una limosna, llamamos la atención por nuestra bondad, nuestra generosidad. Nosotros nos posicionamos en el lugar correcto, en la plaza o en el lugar público para poder hablar y orar con buenas palabras, las palabras más difíciles, con una buena oratoria, pero no para adorar a Dios, sino para que otros puedan ver a nosotros y decir cuán espirituales nosotros somos. Y la idea de hoy es hablar sobre el ayuno, que está justamente asociado con el hambre. Por eso me gustó la historia que comenté al inicio. El ayuno está asociado con el hambre, pero vamos a ver que el ayuno no es simplemente no comer. El ayuno no es solamente un tipo de dieta o abstenerse de un alimento, sino que el ayuno, y es algo que voy a repetir varias veces, el ayuno es la expresión externa de una realidad interna de dependencia y saciedad que ningún alimento puede dar. Es la realidad interna, es la expresión externa de una realidad interna y una dependencia y saciedad que ningún alimento puede darnos. Y el propósito y el principio del ayuno es justamente la cura para el hambre de Eresictón.
comprender dónde realmente nosotros podemos ser saciados, donde realmente vamos a encontrar alimento verdadero. Como dando un spoiler, un autor dice que el ayuno es deleitarse más en Dios que en las bendiciones de Dios. El ayuno es deleitarse más en Dios que en las bendiciones de Dios. Y en resumen hoy, y creo que hay una diapositiva que dice eso, el ayuno bíblico es el hambre de Dios, va a ser el resumen del mensaje. El ayuno bíblico es el hambre de Dios que solo será completamente saciada por medio del banquete de las bodas del Cordero. El ayuno es la muestra de ese hambre de Dios que tenemos, que solo será completamente saciada en el banquete de las bodas del Cordero. Si llegamos al final con esa conclusión, concluido. Pero para eso nosotros vamos a dividir el mensaje en 3 partes. Primero vamos a ver esa realidad interna que se expresa de una manera externa. En segundo lugar, vamos a ver cómo es posible usar el ayuno como una autopropaganda y usar el ayuno para expresar hambre de aprobación. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es el propósito de por qué los discípulos ayunan hoy. Y por qué el ayuno es algo válido también para hoy, para el Nuevo Testamento y el nuevo pacto que nosotros vivimos. Así que vamos al punto 1, que habla sobre el ayuno bíblico, que es la expresión externa de la realidad interna. ¿Qué quiero decir con eso? Primero vamos a comprender cómo la Biblia trae el tema del ayuno. Y si buscas en los 5 primeros libros, el Pentateuco, no vas a encontrar en ningún momento la palabra ayuno. Pero la primera vez que se habla sobre el ayuno está en el Pentateuco. Y está justamente en Levítico 16, del 29 al 31. Para el pueblo judío existía solamente un día en el año donde el ayuno era obligatorio. El ayuno nunca fue una ley que debes hacer 2 veces a la semana o algo así. Había un día en el año que ellos deberían ayunar, y ese era el día de la expiación, o el Yom Kippur, que conocemos también, el día de la expiación. Y para comprender un poco de por qué deberían ayunar, el día de la expiación, primero necesitamos comprender qué significa expiación. La expiación es el acto por el cual nuestro pecado es perdonado y cubierto. La expiación es el acto por el cual nuestro pecado es perdonado y cubierto, haciendo que la ira de Dios se aparte de nosotros. Y una vez al año, un sumo sacerdote, bajo las orientaciones que Dios daba, hacía una serie de lavados, una serie de sacrificios por sí mismo, y entraba en el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por la expiación de los pecados de todo el pueblo. De hecho, él necesitaba entrar con una cuerda en sus pies porque podría morir ahí adentro. Tamaña la santidad del Señor. Y necesitaba la cuerda para que los otros le sacaran, porque si no los otros también se iban a morir. Entonces era un día muy solemne. Era un día muy especial. Y el texto dice, y creo que era lo que algunos estaban leyendo, que dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, en los días 10 del mes, el día de la expiación, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Y esa es la primera vez que nosotros vemos el ayuno en las Escrituras. Pero si tú te devuelves a leer, no existe ayuno en ninguna de las palabras ahí. Porque la expresión utilizada y que nosotros comprendemos como el ayuno es: afligiréis vuestras almas. Lo que Dios está hablando es que por medio de una acción externa, el pueblo iba a evidenciar una realidad interna que traía aflicción y tristeza al alma. Y es interesante ver cómo el Señor no nos hizo de una manera simplemente una división cruda y simple, donde una cosa no afecta a la otra. Nosotros somos cuerpo y alma, y aquí el Señor está mostrando que lo que nosotros hacemos en el cuerpo está reflejando de alguna manera en el alma, y que lo que está pasando en el alma refleja en el cuerpo. Hay una unidad en todo eso. Y aquí quizás sea la primera cosa para sacar algunas dudas. Algunos
creen que cuando se habla de ayunar, estamos hablando, por ejemplo, de ayunar de redes sociales, ayunar del teléfono, ayunar de pantallas. Y todas estas cosas, o sea, hacer una restricción a estas cosas, todo eso es bueno, porque estas cosas nos dejan adictos, ¿no? Pero luchar en contra de una adicción no es ayuno bíblico, es búsqueda por santidad. O sea, es algo que nos hace mal y que nosotros debemos restringirnos, así que hagan eso. Pero el ayuno bíblico habla específicamente de la abstención de alimentos. No solamente porque el alimento es algo que nos gusta, sino porque el alimento es algo necesario. No hay nadie acá que pueda vivir sin alimento. El alimento es algo necesario para vivir. Por eso en el día de la expiación el pueblo necesitaba ayunar. Porque mientras ayunaba el pueblo reconocía su fragilidad. ¿No? Cuando no comemos, sentimos hambre y vemos que nosotros somos frágiles. Vemos que si nosotros no comemos, nosotros estamos caminando hacia la muerte. Y el pueblo entonces tenía esa expresión externa de la realidad interna de que el alimento es necesario, pero hay algo aún más necesario. Y en el día de la expiación era como decir que sin alimento yo me muero, sin alimento yo puedo vivir por algunos días, pero si no es Dios, si no hay Dios en mi vida y si no es Dios expiando los pecados, yo no puedo vivir un segundo. Ese es el propósito y la idea del ayuno dentro del día de la expiación. El alma se aflige porque hay hambre y hay sed de Dios y no solamente de alimento. Pero es esa expresión externa. Pero el ayuno tampoco es solo abstención de alimentos. Cuando estamos en las peticiones, Ana dijo que tenía una amiga que era, ¿cómo se dice? Uña y mugre, ¿no? Uña y mugre. No sé si ustedes conocen otras personas que son así, que si tú necesitas encontrar una persona, tiene que buscar la otra y sabe que las dos están juntitas ahí. Cuando nosotros hablamos del ayuno, el ayuno no es solo abstención de alimento, porque el ayuno siempre está junto con oración. Uña y mugre, siempre están juntos, el ayuno y la oración. Y es algo hermoso que el Señor empieza a hablar sobre el ayuno, luego de hablar sobre la oración. Las dos últimas predicaciones fue sobre la oración y después el Señor comienza a hablar sobre el ayuno porque estas cosas están conectadas. El ayuno sin oración es dieta. Ayuno sin oración es dieta. Y la recompensa va a ser quizás algunos kilos menos que vas a tener. Pero nada más de eso. Ayuno sin oración es dieta y dieta no es ayuno bíblico. Ayuno bíblico. Afuera vamos a escuchar que el ayuno intermitente, que no sé qué, abstención de comida, todo bien. Ayuno bíblico no es dieta. Y bueno, siempre que se habla de uno, se habla de otro y de tener un tiempo apartado para la oración. Y aunque el día de la expiación era el único día establecido, nosotros vemos en el Antiguo Testamento varios momentos donde voluntariamente, no solo por la obligación del día de la expiación, las personas de manera individual o juntas, de una manera colectiva, hacían un ayuno. Nosotros vemos, por ejemplo, de manera voluntaria, David diciendo en Salmo 35, pero yo cuando ellos se enfermaron, hablando de los enemigos, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, la idea de alma afligida y el ayuno, y mi oración se volvía a mi seno. Y esa aflicción de alma estaba asociada a algunos temas, y creo que hay una diapositiva que habla sobre eso. Aflicción y luto. David, después del adulterio, el hijo que nace de ese adulterio viene con una enfermedad. Y David dice en el texto que él rogó a Dios, es una oración por el niño. Y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Aflicción y luto llevaron a David a ayunar. O búsqueda por la voluntad de Dios. Un ayuno comunitario que Esdras proclamó para que ellos pudieran buscar la voluntad de Dios para ellos, para los niños y para todas las personas que estaban entre ellos. O el ayuno por la contrición por el pecado, voluntario, hecho por Daniel, que dice que volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno,
silicio y ceniza. Siempre el ayuno con la oración conectados. O cuando vemos en el texto de Jonás, los ninivitas, dice el texto que ellos creyeron en Dios, creyeron en el mensaje que dio Jonás y ellos proclamaron un ayuno y clamaron a Dios. Siempre las dos cosas conectadas. Ayuno por reconocimiento de culpa y arrepentimiento. Esa en general es la realidad interna del ayuno. Una contrición por el pecado, una tristeza, donde nosotros buscamos al Señor por esa tristeza. Y en el Nuevo Testamento vemos que la práctica sigue viva en la iglesia. La iglesia buscando dirección de Dios para el envío de misioneros, en Hechos 13, 1 al 3. Pablo y Bernabé para elegir ancianos o pastores a las iglesias, Hechos 14, 23. Pablo hablando de su vida de devoción, 2 Corintios 6, 5, 2 Corintios 11, 27. El ayuno sigue vigente ahí. Y hay algo especial que es Jesús en el desierto, ayunando. Y cuando nosotros vemos la progresión, y creo que hablé eso en la primera predicación, que era luz en la mente, fuego en el corazón, hay una progresión de la vida de Jesús en el Evangelio de Mateo, donde Jesús representa a Israel. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero por ejemplo, capítulo 1, nosotros vemos Jesús haciendo esa representación como el hijo de Abraham. Él es el verdadero israelita, es el hijo de Abraham. En el capítulo 2, así como Israel es llevado al Egipto y regresa, Jesús también por la persecución es llevado al Egipto y regresa. En el capítulo 3, así como Pablo dice en 1 Corintios 10 que lo que pasó, la nube y el mar fueron un bautismo para el pueblo de Israel, Jesús se bautiza también. Y así como Israel recibe la ley desde Moisés, desde el monte Sinaí, Jesús en el capítulo 5 al 7 habla sobre la ley del reino también. Pero antes de llegar a la ley, Israel pasa por los 40 años en el desierto y Jesús pasa por 40 días y 40 noches en ayuno. Es esa representación que está ahí. Y lo que quiero decir es que, diferente a Israel, que en estos 40 años murmuraron porque extrañaban la comida de su esclavitud y murmuraban porque no tenían la comida que tenía en Egipto, Jesús, 40 días de ayuno, recibe la tentación de Satanás de transformar piedra en pan. Y la respuesta de Jesús es la definición de esa realidad interna al cual apunta el ayuno. ¿A qué el ayuno apunta? A que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el ayuno bíblico. Ese es el ayuno bíblico. Y entonces, algunas aplicaciones para el ayuno bíblico. Por Cristo, nosotros ya no necesitamos un día de la expiación anual. Él es nuestra expiación. Él es nuestra expiación definitiva. Entonces no hay que volver todos los años a hacer algo. Por eso el ayuno para nosotros no es un mandamiento. No hay un mandamiento que dice ustedes necesitan ayunar cada vez, una vez al año, 2 veces a la semana. No hay un mandamiento para nosotros. Pero como nosotros vamos a ver en el punto 3, el ayuno es esperado por parte de los discípulos. Jesús justamente comienza diciendo cuando ayunéis y después dice cuando ayunen. Entonces se espera, pero para expresar esa realidad interna con algo nuevo que vamos a ver en el punto 3. La segunda cosa es que el ayuno no sirve para cambiar la voluntad de Dios. Así como la oración tampoco sirve para cambiar la voluntad de Dios. El ayuno no es una huelga de hambre donde nosotros decimos yo no voy a comer hasta que me des la 4ª copa. Yo no voy a ayunar hasta que me dé la 6ª, para ahora sí. Y entonces tiene que me dar eso, porque si no, no voy a comer. El ayuno no es huelga de hambre para que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Y si quieren después regresen al texto donde David ayuna por el hijo enfermo. ¿Qué sucede? El hijo muere. El ayuno no es huelga de hambre. Tampoco vamos a ayunar porque
para traer la persona amada en 3 días, ayune 3 días. Eso no es con nosotros, ¿no? El ayuno que hacían, por ejemplo, en la expiación de pecados, o el ayuno por la contrición, por el pecado, por la culpa, no era el ayuno que quitaba la culpa o hacía la expiación, sino lo que Dios había preparado para eso. El ayuno era solo la representación externa de esa realidad interna. Y ayuno, para volver a repetir, no es quedar sin comer y sin orar. A veces uno dice, no, o sea, voy a pasar el día en ayuno, pero pasamos el día haciendo cualquier otra cosa. Solo no estamos comiendo, solo estamos restringiéndonos de comer, estamos aguantando el hambre. No hay nada espiritual en aguantar el hambre, no hay nada espiritual en el ayuno porque no como en sí, sino por el propósito que está por detrás. Yo debo dedicar el tiempo, el ayuno, o buena parte de ese tiempo, o el tiempo que yo pueda del tiempo que estoy ayunando en oración. Y cuando cuando ayunamos, nosotros vamos a ver nuestra fragilidad y vamos a ver nuestra maldad. Basta quedar un poco sin comida, que nosotros ya vemos que nosotros no somos tan buenos y tan amables cuanto nosotros creemos que somos, ¿no? Cuando nosotros quedamos sin comida, ya somos menos pacientes, ya nos quejamos, dejamos de ser amables, somos capaces de devorarnos unos a otros, insultarnos unos a otros. Y la excusa es que, bueno, yo estaba con hambre, mal humor de hambre. Pero es por eso que en el ayuno, al reconocer eso, reconocer esa maldad, nosotros buscamos a Dios, recordando que necesitamos más de la gracia de Dios que de nuestro próximo plato de comida. Esa es la idea del ayuno bíblico, es hambre de Dios, deleitarse más en Dios que en las bendiciones de Dios. Pero engañoso es nuestro corazón, y ahí entra nuevamente el mito de Eresictón, donde nosotros transformamos el hambre de Dios en hambre de aprobación, y ese es nuestro segundo punto, que yo lo titulé hambre de aprobación, la autopropaganda del ayuno carnal. No es un ayuno espiritual, sino que carnal. Y el texto dice, cuando ayunéis, es decir, haciendo eso que hablamos arriba, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Esa es la ostentación espiritual, como D.A. Carson comenta sobre ese texto. Es ostentar la espiritualidad, es ostentar la justicia que tengo y ayunar para que otros vean. Y para comprender mejor tenemos que recordar a una ilustración que dio Xavi en la primera predicación del capítulo 6. Donde Xavi nos explicó que la palabra hipócritas tiene origen del teatro griego de los hipócrates. Personas que usaban máscaras con expresiones faciales muy exageradas para mostrar algo que en verdad no sentían. Para hacer con que los otros vean algo que en verdad no era una realidad interna de ellos. Y eso hacían los hipócrates y los hipócritas del tiempo de Jesús. Cuando Jesús dice para no ser austero, Él se refiere justamente a ese semblante caracterizado por tristeza. Cuando te ayunen, no queden con una cara triste, algo sombrío en la cara de ustedes. Cuando Jesús dice, ellos demudan su rostro, la idea es que la práctica común en aquel tiempo es que aparte de abstenerse de alimentos, ellos también tenían que abstenerse de todos los tipos de placeres de la vida. Y entonces ellos agarraban ceniza, ponían la barba, ponían el pelo, se vestían de una manera con ropa sucia, una manera muy mala, y el objetivo era quedar irreconocible. Y esa es la idea de demudan su rostro. La idea de la palabra es justamente desaparecer, hacerse invisible, no ser conocido. Pero, ojo, atención, porque esa es la ironía. Porque ellos se hacían invisibles o irreconocibles, porque en verdad querían ser reconocidos por su gran humildad en ser irreconocibles, en estar tan tristes, sufriendo tanto, tan mal. Esa era la hipocresía de ellos, la necesidad que otros vean que ellos estaban ayunando.
Esa era la hipocresía de ellos. Y el uso del ayuno para la autopromoción es un engaño que nosotros ya vemos en otro momento en la Escritura. En Isaías 58, nosotros vemos una porción donde aquellos que estaban ayunando decían: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no los notas? Y Dios contesta a ellos: pero en el día que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Y solo para que incline la cabeza como un junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza, ¿a eso llaman ustedes día de ayuno y día aceptable al Señor? Y la respuesta es obvia que no. Ese no es el ayuno que el Señor desea. Ese no es el ayuno aceptable al Señor. Por eso lo que Jesús dice es que de cierto os digo, ya tienen su recompensa. La palabra desierto acá es una palabra que todos nosotros conocemos, que es la palabra amén. La palabra que nosotros utilizamos al final de las oraciones, que es una palabra que dice que lo que se está diciendo es verdad. Y Dios, Hijo, está hablando que de cierto os digo que esa es su recompensa. ¿Cuál es? La aprobación de otros. Que otros vean y digan qué espiritual eres. Cuánta espiritualidad. Y eso es muy triste. Eso es vivir justamente la vida de Eric Sicton que nosotros comentamos al inicio. Es cada vez más necesitar reconocimiento, cada vez más necesitar elogios. Me elogiaron hoy, pero y mañana necesitan verme más espiritual mañana. Entonces, ¿qué voy a hacer mañana para que me vean más espiritual? Y nosotros terminamos haciendo eso y transformándonos en actores de la piedad. Los Hipócrates que nosotros vimos en la ilustración de Xavi. Miembro a miembro, devorámonos a nosotros mismos en búsqueda de una aprobación. También muchas veces nosotros estamos haciendo eso para nuestra propia gloria. Nosotros agarramos también cosas que son señal de reverencia y transformamos en ostentación espiritual. Nosotros agarramos aquello que debería ser intimidad con el Señor. Aquello que debería ser algo oculto entre el Señor y yo, algo íntimo. Algo realizado para reconocer la dependencia de Él. Y agarramos esa intimidad que nosotros tenemos con el Señor y la hacemos pública. Exponemos nuestra intimidad para recibir atención y reconocimiento. Como dice un teólogo, y es una expresión muy fuerte, es un tipo de pornografía espiritual. Agarrar lo que es íntimo y exponerlo para recibir algo a cambio, algún tipo de aprobación. Que otros vean cuán íntimo yo soy a cambio de una recompensa miserable. Que otros vean cuánto yo oro, cuánto yo ayuno, cuánto yo me sacrifico, cuánto yo sirvo, exponiendo esa intimidad con el Señor. Como el fariseo que oraba en alta voz y se gloriaba de su ayuno. Él oraba, se vangloriaba de su ayuno y de su generosidad. Las tres cosas que el Señor estaba hablando. Y él decía: yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que tengo, y gritaba para que los otros le escuchaban. ¿A quién nosotros deseamos agradar? Esa es la pregunta. Y nosotros podemos aplicar eso. ¿Cuál es nuestro comportamiento respecto a nuestra propia espiritualidad frente a otros? ¿Cuánto nos gusta que los otros nos vean como personas espirituales? En nuestras conversaciones, ¿cuánto nos gusta decir la cantidad de veces que despertamos en la madrugada para orar? ¿O la cantidad de ayunos que ya hicimos? ¿O la cantidad de veces que ya leímos la Escritura? ¿Cuánto nos gusta hacer eso? No digo que si uno ya lo hizo alguna vez, se equivocó, pero ¿cuánto nos gusta en hacer todo eso? ¿Qué nos lleva a sacar a veces fotos súper estratégicamente tomadas en nuestra Biblia mientras nosotros estamos haciendo nuestro devocional? ¿Qué queremos mostrar con eso?
O cuánto nosotros queremos externalizar nuestro servicio, nuestros sacrificios, que yo vengo a hacer eso porque nadie más lo viene, entonces yo tengo que venir y yo lo hago y no sé qué, solo para que otro pueda decir, qué siervo fiel, qué bueno eres. Y con todo eso podemos al final decir, gloria a Dios. No, gloria a Dios. Pero la verdad queremos la gloria para nosotros. Decir gloria a Dios no quita que tú quisiste la gloria por lo que se dijo. Y obviamente, yo no quiero decir que si algún momento has sacado fotos haciendo un devocional, o si alguien ve en ti un ejemplo de un cristiano y te elogia porque has dado ejemplo de un cristiano, estás pecando. No es el punto necesariamente, que es prohibido sacar una foto, sino que en tu corazón, ¿qué quieres con eso? ¿Cuál es la verdadera intención de tu corazón? Por eso necesitamos ese autoexamen. Si nuestro objetivo y nuestro gozo está en recibir aplauso, reconocimiento o un me gusta en la foto de nuestros hermanos, entonces ya tenemos la máscara y ya somos actores. Y ese elogio, ese reconocimiento, esa palmadita en la espalda, es toda la recompensa que nosotros vamos a tener. Y eso es algo que realmente nos debería hacer temblar. Porque estamos exponiendo algo tan hermoso, tan bello, a cambio de absolutamente nada. Nos transformamos en justamente Eresictón y consumimos y arruinamos nuestra propia piedad solo para alimentar nuestro ego. Hambre, atención y de sentirse bien. Usando el ayuno. Usando esa expresión externa y una realidad interna totalmente opuesta a lo que nosotros vemos en la Escritura. Pero los discípulos son llamados a algo mejor, algo más. Y ese es nuestro último punto, el punto 3, donde Jesús dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Justamente nosotros vemos el cuando ayunes del Señor, expresando que los discípulos en algún momento van a ayunar. ¿No? Es como lo que Sabe también dijo en la primera predicación, cuando te den limosna, es decir, se espera que los cristianos sean generosos. Entonces Jesús está diciendo que hay una expectativa que los discípulos ayunen, pero hay algo nuevo en ese ayuno. Y quizás Mateo 9, versículos 14 al 17, nosotros encontramos lo que dice Piper también, que es el texto más importante sobre el ayuno. En ese texto los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús y preguntan a Jesús por qué ellos, los discípulos de Juan, y los fariseos ayunan, que ayunaban 2 veces a la semana, y los discípulos de Jesús no ayunan. ¿Cómo es que nosotros, si los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Es como si dijeran, ¿está diciendo que nosotros no debemos ayunar? ¿Que nosotros estamos mal en ayunar? ¿O que quizás ustedes están mal espiritualmente porque ustedes no están ayunando? Y la respuesta de Jesús, versículo 15 es, y eso es clave. Si hay algo que hay que comprender en el sermón, es eso. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. ¿Qué quiso decir el Señor con esa expresión? ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Lo que el Señor Jesús quiso decir aquí es que no había una razón para que los discípulos ayunasen, porque así como en la fiesta de la boda, si el novio estaba presente, no hay razón para luto, no hay razón para tristeza. El novio está con ellos. Y lo que Jesús está diciendo es que yo soy el novio. Yo estoy con ellos. No hay razón para ese luto entre ellos. Pero va a llegar el momento en que yo no estaré. En que el novio se les será quitado y entonces ya no voy a estar físicamente con ellos y entonces ellos ahí sí se espera que van a ayunar. ¿Por qué? Y eso es lo nuevo del ayuno cristiano. ¿Por qué? ¿Por contrición de pecado? Sí.
Seguimos sintiendo contrición por nuestro pecado y ayunamos por eso. Para reconocer nuestra dependencia de Dios, sí también. Sigue siendo válido ese ayuno para reconocer la dependencia de Dios. Pero hay un vino y un odre nuevo, que es lo que Jesús dice en ese texto. Hay algo nuevo en el ayuno del nuevo pacto. Y la novedad de nuestro ayuno, dice Piper en un libro que se llama Hambre de Dios, justamente el nombre del mensaje. La novedad del ayuno viene no porque hayamos probado el vino de la presencia de Cristo, sino por haberlo saboreado tan maravillosamente por su Espíritu, que no podemos ahora ser satisfechos hasta que la consumación del gozo se complete. El nuevo ayuno, el ayuno cristiano, es un hambre por toda llenura de Dios, provocada por el aroma del amor de Jesús y por el sabor de las bondades de Dios en el Evangelio de Cristo. En otras palabras, lo que principalmente mueve nuestro ayuno es el anhelo por el regreso del Señor. Padre nuestro que está en los cielos, venga tu reino. Venga tu reino. Eso es lo que mueve nuestro ayuno, es reconocer la necesidad del pan de cada día, como oramos y pedimos, pero que aún más necesario es el pan de la vida, el pan que descendió del cielo. Nosotros necesitamos a Jesús. Nosotros necesitamos profundamente de su regreso y anhelamos ese regreso. Cristo es el centro del ayuno cristiano. Cristo es el centro de nuestro ayuno. Y si no es por la obra de Cristo en nuestro favor, si no es por lo que Cristo hizo en vida y en muerte en nuestro favor, el ayuno no tiene ningún sentido. Es por Él que nosotros ayunamos, porque anhelamos y deseamos más a Él y vemos que el pecado sigue en nosotros y que necesitamos cada vez más de Él. Y la gran pregunta es, ¿cómo debemos hacerlo? Y lo que Jesús dice es, unge tu cabeza y lava su rostro. Eso significa ser opuesto a los hipócritas, en dos sentidos. Primero, para no parecer austero, triste. El lavar el rostro y ungir la cabeza era un sinónimo relacionado a la alegría, a vivir alegre. Es justamente lo que Salomón dice en Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento o aceite sobre tu cabeza. Eso es lo primero, no ser austero, pero principalmente diferente a los hipócritas, porque al ayunar nosotros, en pocas palabras, debemos vivir una vida normal. Viva una vida normal mientras está ayunando. Lavar el rostro y ungir la cabeza era la manera común de vivir. Las personas hacían eso como práctica de su higiene personal diaria. Hacían eso. Lo que Jesús está diciendo es como, ¿estás ayunando? Si es que te toca salir, porque vimos que el ayuno, la idea es que podamos tener un tiempo reservado para oración, pero si es que te toca salir, que externamente no se vea ninguna diferencia entre ti y el que ayuna. Que sea igual, normal, para no mostrar a los hombres que ayunas. No llamen atención para ustedes mismos. No llamen atención para ustedes mismos. Por eso, en otras versiones, con lenguajes más actuales, al revés de ungir la cabeza, nosotros vemos como peínate, lávate la cara, arréglate bien. Haz eso. Y uno va a decir, pero es que yo no me peino nunca, entonces cuando ayuno tengo que peinarme. No, justamente es para que parezca lo más normal posible. Si no te peinas, no te peines cuando ayunes. No ponga el perfume, no, es que estoy normal, estoy feliz, estoy contento, fiesta. Y la gente va a decir, pero ese nunca está con un olor agradable, entonces algo está pasando por detrás. La gran idea es no hacer parecer algo diferente y que otros digan, ese está consagrado, ese está en un momento de consagración. No es la intención. Y esa es la verdadera humildad. Hay una frase de C.S. Lewis que me gusta mucho, que él dice que la verdadera humildad no es pensar o querer que otros piensen menos de nosotros, es decir, que piensen que nosotros somos muy humildes y que nosotros no valemos nada. La verdadera humildad es no pensar o no querer querer que los otros piensen menos en nosotros. No menos de nosotros, sino que menos
en nosotros. Cuanto más normales estamos, menos van a pensar en nosotros y mirar a nosotros y decir, qué gran espiritual eres. No es lo que nosotros queremos. La devoción o el hambre del discípulo es distinto a la devoción de los hipócritas, porque nosotros no queremos mostrar nada a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos simplemente nuestra vida con el Señor, porque el Señor dice, no muestre a los hombres, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo sé que en general yo hago ilustraciones sobre medicina, pero me cansé. Voy a hacer ilustraciones sobre programación. Yo sé que varios aquí estudian o trabajan con programación, pero aunque no trabajes o estudies programación, en algún momento de tu vida accediste a alguna red social y escribiste una contraseña para crear tu cuenta, ¿cierto? Por detrás, lo que pasa con tu contraseña es que tú pones tu contraseña, no sé, alguna contraseña, no sé, Murilo 2026. Lo que pasa por detrás en un sistema seguro es que el sistema encripta esa contraseña. Es decir, agarra tu contraseña y la esconde por detrás de varios caracteres que son súper aleatorios, que uno mira y dice, eso no es mi contraseña, eso es cualquier otra cosa. De modo que externamente no se puede identificar, no se puede ver, pero por medio de una clave se puede ver lo que está ahí escondido. Eso es encriptar, que viene la palabra cripto, encriptar. Y esa es la palabra que Jesús está usando. Él está usando tu Padre que está en secreto, que está en cripto. Y tu Padre que ve en secreto, en cripto, te recompensará. El Señor ve lo que está oculto. El Señor no necesita que nosotros mostremos nuestra espiritualidad o que otros digan o que se toque una trompeta para ver lo que está. Él tiene la clave para ver lo que está oculto. Él es todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipresente, para saber lo que está en oculto. No necesitamos llamar la atención externa para que Él vea y llamar la atención, Dios, mira cómo estoy ayunando. Él sabe, Él ve. Calvino, cuando comenta sobre ese texto, él dice que Dios mostrará que se complació con aquellas buenas obras que parecían perdidas porque fueron ocultas a los ojos humanos. Parte de la recompensa, Dios mostrará que se complació con aquellas buenas obras que parecían perdidas porque fueron ocultas a los ojos humanos. Una recompensa por parte de Dios. Existe una recompensa por parte de Dios. Hay una recompensa por el hambre y sed de Dios. Y ya hemos estudiado sobre eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No es otra recompensa, sino que esa, la que el Señor nos da, saciados y recompensados ya, aquí. Porque cuando ayunamos recordamos que hay un Dios que suple todo en mi vida. Somos consolados en medio a los ayunos y en medio a las oraciones. Yo no necesito juntar tesoros en la tierra, que es justamente lo que nosotros vamos a hablar en el próximo texto. No necesito juntar porque el Señor me suple en todo. Es su gracia que me sostiene aquí. Y eso, el ayuno, la oración en nuestra vida privada con el Señor nos muestra eso. Pero principalmente hay una recompensa futura. Al ayunar nosotros recordamos que así como nuestro cuerpo clama por comida, mi alma anhela por el regreso del novio. Y cuando el novio regrese, ese va a ser el gran desayuno del alma. El gran desayuno del alma, el banquete, las bodas del Cordero. Eso nosotros anhelamos, eso nosotros esperamos. Ese momento donde ya no va a existir ayuno. De ahí en adelante ya no va a existir ayuno. ¿Por qué? Porque no hay luto. La muerte fue vencida. No hay culpa porque la presencia del pecado ya no va a estar entre nosotros. Hay fiesta porque el novio está entre nosotros. Y mientras ese día no llega,
nosotros miramos el mundo en que nosotros estamos, miramos toda la maldad que existe en el mundo, miramos toda la violencia, toda la corrupción, todo el pecado en nosotros, principalmente, todo el pecado en nosotros, y en secreto debemos clamar al Señor que venga su reino, que hágase su voluntad, que nosotros necesitamos del pan de vida, que nosotros necesitamos del pan del cielo, que necesitamos ser como Él. Su carne es la verdadera comida. Su sangre es la verdadera bebida. Hermanos, sin comida nosotros podemos vivir por algunos días. Pero si no es la gracia de Dios en tu vida, si no es la misericordia de Dios en tu vida, si no es la gracia que Dios dio en Cristo para que nosotros podamos creer en Él, nosotros no estaremos aquí. Nosotros no podríamos estar aquí. Su carne es la verdadera comida y su sangre la verdadera bebida. Así que para concluir, yo quiero traer algunas preguntas y sus respuestas de maneras sencillas y fáciles. Por ejemplo, uno puede preguntar, ¿qué hago si delante de todo eso, yo sé que no es obligatorio, pero yo deseo ayunar? ¿Qué hago si yo no puedo ayunar por una condición física o alguna restricción médica? La respuesta, no ayunes. Está todo bien. No tienten a Dios. En el ayuno de nuestro Señor, los 40 días, Satanás dijo, tírate acá, el Señor te va a salvar. Y el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. Uno puede decir, no sé, yo tengo una restricción, tengo diabetes, no puedo quedar sin alimentarme, pero es espiritual, el ayuno es espiritual, así que me voy a quedar 1, 2, 3 días sin comer. No tientes a Dios. El ayuno no está para eso. El ayuno no es ese tipo de sacrificio que nosotros necesitamos hacer. Entonces, si tiene restricción, Jada está embarazada, no puede ayunar, no ayuna, está bien, no hay pecado. Estamos libres de culpa, no hay ningún problema. Y busca a un médico también si tú necesitas, quieres hacer, para ver si tu restricción en verdad te permita hacer eso, porque es algo bueno y que se espera que lo hagamos. Ahora, ¿cuánto tiempo es un ayuno válido para que yo lo haga? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿No? Hay gente que ayuna por días, hay otros que hacen solo una parte del día. Obviamente, tiene que ser un tiempo apartado para orar. Y tiene que ser un tiempo suficiente para que puedas sentir también esa fragilidad de tu cuerpo, ¿no? Sentir hambre. O sea, difícilmente uno va a quedar 30 minutos y decir, estoy ayunando por 30 minutos. O sea, no vas a sentir nada, no vas a sentir hambre, no vas a sentir nada de eso. Y quizás algunos tienen más, no sé, estaba hablando con Ricardo. Uno a veces puede quedar como un día completo sin comer y está bien. Igual tiene que ir al médico y ver eso, ¿no? O sea, mejor buscar un nutricionista. Pero no se trata tanto del tiempo del ayuno, sino el propósito que está por detrás, que es recordar la presencia de Cristo, el deseo por la presencia de mi Cristo, el deseo por el regreso de Cristo, para que venga su reino. Y toma consideración también la cantidad de práctica que uno tiene de eso. Uno nunca ayunó, hoy ayuno 3 días. Bueno, vas a terminar en el hospital por eso. Pero lo más importante, sacar el tiempo, poder estar en oración. A veces uno sale a trabajar, pero al menos que pueda estar pendiente, sacar los tiempos necesarios que pueda para orar. No es solo aguantar el hambre. Y ¿qué hago si yo vivo con una persona? Y eso es lo que más causa, creo que, aflicción en algunos. No sé, con la esposa, con roomie, con familia. Y yo no puedo ayunar sin que ella sepa. A veces hablé que estoy ayunando, listo, mi recompensa se acabó del ayuno. Y la verdad es que a veces el secreto, de algún modo, va a ser revelado. Pero el punto es que debe ser algo normal, natural, sin trompeta. Es decir, si tú vives con tu roomie y nunca comes con él, no necesita decir. Ahora, en mi casa, con Jada, nosotros comemos juntos el desayuno, el almuerzo y la cena. El gran punto es que no hay que tener trompeta. Es como, mira, hoy no voy a comer juntos. El otro entiende, está todo listo, está todo bien. Tampoco voy a la habitación y salgo de la habitación como que, Dios mío, una lucha de oración que tuve ahora.
peina el pelo, salí normal. Es el punto. No hacer gran cosa de lo que estás haciendo. Y como una última pregunta, y quizás si alguien tiene otra pregunta, después podemos hablar, ¿con qué frecuencia? ¿No? Uno puede decir, no, 2 veces a la semana mínimo, 1 vez al mes, 24 horas. El ayuno es esperado, pero él no es un mandamiento, como nosotros estuvimos hablando. Y por eso no existe una frecuencia estipulada en la Escritura. Tú tienes que ayunar eso, eso y eso. De manera individual o comunitaria, nosotros debemos reconocer la lucha interna que nosotros tenemos, las cosas a nuestro alrededor, nuestra necesidad de Cristo y tomar tiempo para eso. En el formulario que yo envié, alguien envió una respuesta que trajo una cita de Lutero que quizás pueda ayudar en eso. Él dice, en ese sentido, ¿no? de esa lucha espiritual que tenemos, cada hombre puede instruirse fácilmente sobre la medida y distinciones que va a aplicar a su cuerpo. Entonces, aquí ya estamos hablando de la hora, de los días o de la frecuencia. Ayunará, velará, etcétera, a la medida que considere suficiente para controlar la lujuria y la concupiscencia. Entonces, es algo personal también, pero que podríamos poner en práctica. Y así nosotros terminamos. Si tú eres un creyente, el gran apelo a esa predicación y de toda esta sesión del Sermón del Monte es que no use tu devoción para autopromoción. No use la devoción a Dios para una autopromoción. Que tu intimidad con el Señor, que la intimidad con el Señor, que sirva para la gloria de Dios y no para tu gloria. Recuerda que Él te ve en secreto. Es obvio que la manera con la cual nosotros vivimos, porque Él es la luz, nosotros somos luz, por la luz que Él nos da, los otros van a ver las buenas obras y van a glorificar al Padre, pero nosotros no tenemos que estar haciendo autopromoción de todo eso. Es para que otros conozcan al Señor. Y si alguien está aquí y no es creyente, o quizás ha vivido con máscaras de creyente, pero que en verdad no es. Hoy la invitación es para justamente probar el pan de vida. Hoy la invitación es para que tú puedas sumarse a la mesa del Señor. Comer del pan y beber de la sangre del Señor, el pan que fue molido a causa de tus pecados. El cordero que fue inmolado a causa de tu deseo de aprobación. Él es suficiente para saciarte. Solo Él es suficiente para saciarte. Sin Él vas a vivir devorándote a ti mismo y vas a terminar como la historia que nosotros vimos al inicio. Así que confiesa tus pecados, aflige tu alma, no necesariamente ahora con el ayuno, sino confesando tus pecados y encuentra en Cristo fuente de agua viva para saciar la sed que tienes. Solamente en Cristo. Así que les invito a tener una oración. Señor, aprendimos que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que procede de ti, Señor. Cristo es el hombre que cumplió donde cada uno de nosotros falló. Él mostró que su comida era hacer tu voluntad, Señor, donde nosotros fallamos todos los días. Él, en medio a la aflicción del cuerpo, no se rindió a las tentaciones por amor a nosotros, por amor a tu causa, por amor a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que por medio de las prácticas de devoción nosotros podamos acercarnos más a ti y conocerte más a ti. No hacer autopromoción, no mostrar que somos súper espirituales, Señor. Mejor que las personas ni siquiera sepan quiénes somos nosotros. Nos hiciste para ti, Señor. Y nuestro corazón quedará inquieto, insaciable,
hambriento, hasta que descanse en ti. Danos el pan de cada día y recuérdanos que sin ti no podemos vivir. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.